Topo, un gran abrazo. Diego Marín te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, un poquito más de retorno. Ahí está, ahí te vamos a mejorar el retorno. ¿Todo bien? ¿Cómo llevas adelante el tema de la pandemia? Contanos algo de tu vida, ¿qué estás haciendo? Bien, por suerte bien. Bueno, ahora con unos amigos acá, disfrutando un poco este buen sol, y bueno, un poco queremos que arranque ya el fútbol. Se abrió para el fútbol de primera, para la Copa Libertadores, faltan los otros equipos también, porque hay muchos técnicos que falta laburo, estamos un poco retrasados en eso, y bueno, la gente está un poquito desesperada, pero bueno, la culpa no la tenemos nosotros, la tiene esta enfermedad que salió ahora, este virus, y bueno, tenemos que tratar de cuidarnos y bueno, hacer bien las cosas para que vuelva pronto el fútbol, que es nuestra fuente de trabajo, ¿no? ¿Seguís relacionado al fútbol? Sabíamos bueno, que había estado en Argentino Humberto, también su paso en su momento en Ben-Hur. ¿Hoy seguís relacionado al fútbol? Sí, estaba trabajando en Chaco en un club muy grande que es Santa Silvina, estaba de coordinador general. Ajá. Y bueno, con esto de la pandemia también se hizo medio cuesta arriba, ¿no? Y bueno, esperando que se abra un poco esto y bueno, sí, obviamente el fútbol lo llevo en la sangre y es lo que sé hacer y lo que me gusta, lo que siempre lo hice, y bueno, por eso te decía que así como yo, hay miles de compañeros, de amigos que están esperando que se abra esto para el bien y traer fuente de trabajo para darle de comer a su familia, ¿no? Que es muy importante. Obviamente, sabemos de las complicaciones que se vive y algo que vivimos hablando y que nos quejamos constantemente para ver si de a poco se puede empezar a reanudar y puede volver el fútbol, para que muchas familias vuelvan a tener trabajo, vuelvan a relacionarse nuevamente con el fútbol. La idea era convocarte teniendo en cuenta tu pasado en el Bolívar y que nos cuentes un poco tu experiencia de lo que es jugar en la altura, de las diferencias con el llano. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo viviste jugar en la altura? Bueno, yo te cuento un poquito mi historia, ¿no? Porque cada uno tiene su historia. Obvio. Y es bueno que a veces lo que fuimos a jugar allá, saber lo que uno siente como jugador, ¿no? Yo cuando llegué allá me fui de Atlético Rafael el año 96, que me contrató el Bolívar, un equipo muy grande. Y bueno, la primera sensación cuando llego es de la apunación, como se dicen. Llegué y es como si se me taparon los oídos y bueno, nunca más lo pude lograr hasta que no volví a nivel del mar, ¿no? Que son 500 metros, ¿no? Pero sí, la adaptación fue muy durísima, ¿no? Más la contextura que yo tengo, el porte físico que tengo, pues soy grandote, la gente más grande y de peso lo sufre muchísimo, ¿no? Por eso yo veía y escuchaba que, en mi humilde opinión, ¿no? Que la selección tenía que llegar en el mismo día. Si por ejemplo se juega a las 5 de la tarde, creo que hay 2 horas de vuelo o 1 hora de ahí de Buenos Aires, tener el menor contacto con La Paz, tratar de llegar y media hora entrar en calor y meterse a la cancha y así sufrir menos, porque hoy lo escuchaba una periodista y de verdad ahí tenés el clima totalmente, tenés todos los estados, a lo mejor está nublado, se limpia, sale el sol, llueve, tenés todos los climas en una hora, es cambiante, ¿no? Y entonces eso es lo que se sufre de la altura, ¿no? Y hay que recordarse que ellos tienen más glóbulos que nosotros, más glóbulos rojos, aproximadamente 8 millones, y nosotros tenemos 4 millones y medio más o menos de glóbulos, y es una ventaja. La gente que viven ahí ya nacen con esos glóbulos y bueno, obviamente por eso corren más, son más livianitos y bueno, y por eso se hace imposible a la gente que va del llano, ¿no? Claro, eso es lo complicado, ¿no? Y por eso muchas veces suele afectar más. Muy bajo, ¿eh? Sí, por eso a veces suele afectar más a jugadores más lentos, más grandotes, y se suele apelar a jugadores por ahí más livianitos, corredores. De hecho, las pocas victorias de Argentina o los empates que ha conseguido, había muchos de estos jugadores, ¿no? De esos livianitos, juntar 6 o 7 livianitos que sienten menos el cansancio y el desgaste, ¿no? Sí, no,
no, por supuesto, no, tenés que llevar los jugadores más livianos, de fibra más fibroso el jugador, más chiquito, en el caso que fue, yo me acuerdo de Sorín, de Di María, que fueron jugadores más rápidos, más livianitos. La gente más pesada lo sufre muchísimo, porque vos acordate que ellos, por ejemplo, un desplazamiento, te cuesta, por ejemplo, recuperarte. Vos acá en la Argentina te recuperás en 30, 40 segundos, te recuperás rápido de un pelotazo, y por ejemplo, allá te cuesta muchísimo tener por lo menos un minuto y pico para recuperarte, que es muy lenta la recuperación. Por eso hay que buscar jugadores que de buen pie, que lo tiene Argentina, le sobra. Entonces va a tener que administrar lo que es el balón, jugar más corto, replegarse, no ir a jugar como yo veo, no sé si me equivoco, por ahí el planteamiento de presionar de arriba con 3 delanteros, y no la aconsejo porque presionar es muy difícil, el oxígeno es muy notorio en el jugador argentino que va a tener, ¿no? Claro, es algo a tener en cuenta. Estamos charlando con Oscar Armando Gómez, con el Topo Gómez. Lo sumo a la charla a Diego Lisandro. Diego, ¿alguna consulta? Un saludo para el Topo, le mando un abrazo. Y me parece que esto está muy relacionado, más allá de las estrategias, con el cuerpo de cada uno. Yo quería preguntarle al Topo, que creo que es lo más serio y lo único real, ¿cuánto tiempo le llevó a él, meses a lo mejor me dice, 30 días, 40, 2 meses, más tiempo, en realmente adaptarse? Porque se me hace que lo otro está muy emparentado con la casualidad y la resistencia de lo que pueda tener cada cuerpo. No sé si hay una evaluación exacta sobre cuestiones que tengan que ver con la resistencia. De hecho, hay aproximaciones, pero se me ocurre que mucho tiene que ver con la casualidad de decir, bueno, utilizo este jugador y me rindió. Los chiquitos, como decía el Topo, por ahí pueden ser algún indicador, pero no mucho más que eso. Se me ocurre que lo más exacto y concreto es la adaptación. Por eso le quería preguntar al Topo, ¿cuánto tiempo lleva realmente adaptarse a ese lugar? Hola, ¿cómo estás? Sí, a mí, mira, te soy sincero, yo hacía trabajos especiales para estar en igualdad de mis compañeros, ¿no? O gente de La Paz, ¿no? Pero era imposible, más o menos yo a los 3 meses, más o menos empecé a agarrar algo de estado físico, o de moverme mejor, porque todo me costaba el doble. No podía. Ellos veían que yo seguramente veían que tenían condiciones, porque por eso me contrataron, ¿no? Pero yo les decía que me costaba muchísimo, que me costaba respirar, me costaba hasta hacer un rondó o un loco, como se dice, me costaba muchísimo, ¿no? No, la adaptación, yo creo que tiene que llegar por lo menos. Yo tenía compañero, en ese caso que estaba un jugador de selección, que era Fernando Chiafuri, estaba ya hace 2 años, 3 años, y ahí sí, ya estaba adaptado, pero yo hacía poco que llegué a La Paz y me costaba un montón, no, yo creo que a los 3 meses y pico, empecé a jugar más o menos, y lo único que atiné a hacer es, porque uno se va rebuscando, el ser humano es muy inteligente, ¿no? Entonces yo lo único que hacía era parar la pelota, girar y hacer remate al arco, y bueno, por ahí se clavaba la pelota, porque la pelota no, como decía, no dobla, la pelota sale como una bala, sale rapidísimo, y bueno, aprovechaba lo fuerte que uno le pega al balón. Entonces por ahí aprovechaba esas cosas, pero es muy difícil adaptarse, te cuesta muchísimo el aire, el clima, tienen todos los climas, como te vuelvo a repetir, yo prácticamente el año que estuve nunca anduve así como en pantalones cortos ni nada, porque hace un frío impresionante que te corta la piel, ¿no? Y bueno, y por eso te decía que tienen todo lo estado, ¿no? Sale el sol, llueve y un montón de cosas, ¿no? Pero eso es lo que yo te puedo contar, que más o menos a los 3 meses algo intenté hacer, y bueno, hasta incluso, viste que empiezan a mirarte de reojo el equipo que te contrató, porque
no me salían las cosas, pero yo a partir de los 3 meses empecé a andar mejor, a hacer goles, y bueno, eso fue más o menos lo que me pasó allá, ¿no? Y eso también, Topo, le pasaba, vos veías a jugadores de otras características también, porque vos decías, yo era grande, me costaba más, pero a lo mejor había todo tipo de jugadores que le costaba lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que trato de conocer y descartar, que le puede pasar a cualquiera. No, sí, obviamente, a cualquier jugador que no es de ahí, ¿viste? Por eso te digo, el jugador más livianito, más fibroso, no van a tener problema, ¿no? Creo que van a aguantar un poquito más. Pero fíjate vos que yo tenía compañeros que eran de Santa Cruz de la Sierra, que son bolivianos también, pero viven así como viven en Argentina, en el llano, y tenían un problema bárbaro. A lo mejor hacíamos un trabajo, para que vos te des cuenta, un trabajo de fondo de 4 o 5 kilómetros y los compañeros míos que eran de Bolivia nos sacaban 2 kilómetros adelante, ¿no? Ahí te ves la diferencia que había. Entonces, por ahí ellos me decían los médicos, el profesor me decía que es medio psicológico, y yo le decía que nada que ver, porque yo venía justo en el mejor momento mío, que era atlético, y yo comparaba allá que no me podía adaptar, no me podía mover. Claro. Y entonces le explicaba, que nada psicológico no es nada. Y justo estaban vetando ahí si jugaran a altura, y bueno, yo también no tenía que hablar mucho, por ahí metía la pata, porque ellos estaban queriendo vetar para jugar ahí arriba. Y bueno, pero es inhumano jugar ahí, porque decir que nos pasan otras desgracias, porque el futbolista tiene un entrenamiento muy bueno, y bueno, por eso no pasa nada grave, pero te puede pasar cualquier cosa. Gracias a Dios a mí no me pasó nada, pero tenía compañeros que con el impulso de tanto entrenamiento y de la exigencia, te saltaba la sangre a chorro, así como decir, porque tuve compañeros, ¿no? Pero ellos siguen insistiendo y bueno, se hacen fuertes ahí y quieren sacar la mayor punto, y bueno, qué sé yo, para eso la FIFA lo vetó, pero me parece que no es humano, eso no es normal, ¿no? Topo, Lautaro te saluda. Bueno, hoy Argentina juega a 3.600 metros de altura aproximadamente en el estadio Hernando Siles. ¿Tuviste la posibilidad de jugar allí o incluso a más altura? Sí, yo siempre, todos los partidos del Bolívar jugábamos ahí en el estadio Hernando Siles, en ese que se va a jugar ahora, jugábamos siempre. Y justo voy a tocar ese tema también, porque nosotros jugábamos 4:30, ahora Argentina va a jugar a las 17 horas. Y por suerte, por lo que veo, el panorama creo que está nublado, pero creo que se despejó y va a tener un problema bárbaro Argentina, porque a las 5 de la tarde lo tenés el sol ahí arriba de tu cabeza. Acordate que Ecuador, Bolivia, todo eso estamos muy cerca del sol, ¿no? Entonces vamos a tener un problema gravísimo, y ahí es donde más te afecta la altura, cuando sale el sol, que no te puedes ni mover. La verdad que ellos son muy inteligentes, eligieron esa hora porque podían elegir las 6:30, 7, pero no. Ahí va a ser ventaja para el equipo que viene de afuera, que viene del llano, porque se va a empezar a mover mejor. Ya a la noche baja un montón en la altura, ¿viste? Baja un montón, te afecta un poquito menos, pero a las 5 de la tarde te llega a salir un sol, veo que está un poco ahí medio despejado, y va a ser complicado, ¿no? Esa es la sensación que te puedo dar yo. Es un estadio lindo, un estadio más o menos, te puedo explicar como el estadio del Chateau, más o menos un estilo así, o de Rosario Central, así el estadio. No sé cómo va a estar el césped, a veces también está medio húmedo, porque te llueve, al rato sale el sol, vuelve a llover, y no. La verdad que el clima es cambiante ahí en La Paz, ¿no? Finalmente, Topo, te pregunto algunos tips que fuimos repasando en la charla. Entonces, para tener en cuenta, vos pensás que lo ideal son por ahí los jugadores más rapiditos, chiquititos, de buen pie. Bueno, Argentina eso lo tiene, más o menos la formación que elegiría Scaloni tiene eso. No salir a presionar, no salir a lo loco porque cuesta la recuperación, y por ahí tener en cuenta de tener líneas bastante juntas y no dejar los remates de afuera, ¿no? Pequeñas cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, no, es como vos decís, no salir a presionar, agruparse bien, como se dice, contragolpear un poco, no salir a presionar porque no te va a dar los pies, el oxígeno, no te va a dar las piernas. Igual van a sentir una sensación que ellos, lo único que ves es que corren el rival nomás, porque vos parece que estás parado
Por eso te decía yo que la recuperación es muy bueno, tener tenencia de balón, que es muy importante. Y Argentina lo tiene porque tiene jugadores extraordinarios, ¿no? Y encimarle a los posibles shoteadores, que en este caso puede ser el Chumacero, que es chiquitito, eso, que ellos se dan vuelta y constantemente buscan el arco, es tratar de taparle o doblegar la marca, que eso va a ser muy importante, ¿no? Tratar de que no gire y patee, porque lo van a hacer, es la manera de ellos, no hacer full cerca del área porque vamos a tener mucho quilombo, ¿no?